Esto es lo que ocultaban los chats de Fernando Villavicencio. El teléfono de Fernando Villavicencio está en nuestras manos. A ver, mire, varios medios de comunicación del Ecuador se están haciendo eco de esto. Ocultaron información del y hacían negocios con él. No solo ocultaron información del míralo, es que Villavicencio es brutal en este chat con Marlon Puerta, pero brutal. ¿Por qué la aparente conducta de la fiscal Diana Salazar expondría un cuestionable manejo de la justicia en Ecuador? Diana Salazar es una pieza importantísima de la política ecuatoriana, uno de los 4 o 5 nombres que deciden el futuro del Ecuador. La Fiscalía General ha sacado un comunicado señalando que en redes sociales circulan los chats del celular de Fernando Villavicencio y que son falsos. ¿Por qué mejor no le cuenta al país, señora Diana Salazar, que usted dice que los tenía desde diciembre del 2023 y no los ha investigado? La revelación de los chats. A esta hora ya nadie dice que son falsos. A esta hora han pasado casi 24 horas y ya no dicen que no, porque los chats son reales. ¿Quiénes, desde periodistas, políticos y autoridades, están implicados en las acciones que Fernando Villavicencio ejecutaba desde las sombras? No toda corrupción tiene que ver con dinero, hay veces en que la corrupción tiene que ver con la falta de calidad moral, y eso me parece es la historia de José Najas, de Radio Sucesos. Maneja una cuenta troll llamada La Guerrera Ecu, o Década Robada. Década robada. Y publica muy habitualmente sobre nuestra familia. Aquí no hay plata. Aquí hay algo peor, un periodista haciendo de troll, pero no cualquier troll, es que es vomitivo lo que te voy a mostrar y te pido un poco de disculpas, te ofrezco disculpas, porque lo que vas a ver es un troll periodista en acción, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos de cuentas troll de internet con periodistas alineados al poder de turno? Esa es la cuenta, que según dice Anderson Boscan, es manejada por este señor de Radio Sucesos, José Najas, detrás de esta cuenta troll. José Najas, que venga a decirme que expongo a periodistas y los demás. Este tipo le pedía dinero a Fernando Villavicencio. Este tipo estaba enviándole y manejando troll centers. José Najas estaba detrás de los supuestos videos de Viviana Veloz y demás. Este tipo se ha pasado años acostándome. ¿Por qué te escondes tras esta cuenta, José Najas? Qué lindo ponerte rostro. No, tu rostro no es lindo, pero qué bueno saber que eres tú el que está detrás de todo esto. ¿Realmente Fernando Villavicencio ocultaba o revelaba información a conveniencia personal? Fernando Villavicencio, que a él lo financia Charlie Pareja. Por supuesto. ¿Y dónde están los sustentos de eso? Yo los tengo, los presenté. ¿Y la prueba de que Villavicencio lo financian Charlie Pareja? Lo dice en las grabaciones. Tengo como 9, 10 horas de grabaciones de Villavicencio. ¿De qué vive un periodista investigativo si no tiene gente que quiere patrocinar sus investigaciones? Eso me encantaría que me lo digas tú. Te voy a dejar documentos. ¿De qué vive? Pues el señor Villavicencio vive muy bien. Obviamente él no tiene plata. Él dice que vive, que le llevan canastitas de comida a su casa a la gente que no quiere. Fue perseguido por Correa, sí. Sí, bueno, pero el hermano parece que vive mejor. Del 2011 al 2018 ha depositado $2.966.000 en efectivo. ¿Cómo se llama el hermano? Villavicencio Valencia Eduardo Germán. Y en total tiene depósitos por $4.196.000. ¿En qué periodo? Del 2011 al 2018. ¿En qué cuenta? Sí, en la cuenta ya te voy a dar todas las cuentas, te voy a dar los documentos. ¿Qué negocios tiene el hermano para tener esos ingresos? Debe ser un negocio muy raro porque produce 0 de pago de impuesto a la renta. La hermana tiene $500.000 en depósitos. ¿En qué periodo? En lo mismo, 2011, 2018. 7 años. ¿Sabes cuántos suman en total en depósitos en el periodo que mencionas? Hay una cuenta de una niña en particular que en los últimos 3 años tiene 4 millones en depósitos. Sumados todas esas cuentas, ¿tienes idea de cuánto suman? Creo que alrededor de 12, 14 millones de dólares. La tarde del 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial, tenía un pendiente extra. Debía acudir a un mitin político en el Coliseo del Colegio Anderson, al norte de Quito. Notablemente cansado, antes de ingresar al evento, copado por decenas de simpatizantes, Villavicencio se acercó brevemente con su jefe de seguridad, el capitán Cristian Ceballos. Tras un corto intercambio de palabras, él entregó su teléfono físico y se marchó. Aunque el ex legislador no lo sabía, esa sería la última vez que daría un discurso. El 20 de agosto va a ganar la patria. Ya demasiado dolor han causado a este país en las últimas 2 décadas. Demasiado dolor acumulado.
Mientras la mayoría vitoreaba a Villavicencio, el capitán Ceballos entregó el celular del candidato al sargento Luis Cañizares, quien lo acompañaba en ese momento. Instantes después, los aplausos inundaban la atmósfera. El representante del movimiento Construye empezaba a salir del lugar y sus agentes de seguridad tomaban posiciones. No obstante, en medio del alboroto, ninguno alcanzó a reaccionar a tiempo para evitar una tragedia que conmocionó al país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó que Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador para los comicios del 20 de agosto, fue asesinado en un ataque armado. Horas después, tras confirmarse el fallecimiento de Villavicencio, César Gonzaga, uno de sus compañeros de confianza, recuperó el teléfono de la víctima. En medio de la impotencia e incertidumbre, Gonzaga entregó el dispositivo a la única persona que podía tomar tal responsabilidad, Amanda Villavicencio, la hija de Fernando. Devastada y sollozante, Amanda no sabía qué hacer con ese teléfono, tampoco a quién acudir, ni cómo procesar lo ocurrido tan rápido. En medio de la confusión, el nombre de una sola persona llegó a su mente, uno de los socios de larga data de su padre, y quien a la larga tomaría el relevo para su candidatura presidencial, Cristian Zurita. Amanda Villavicencio no sabe qué hacer con ese teléfono de su padre recién asesinado y decide confiar, tras su error, en Cristian Zurita, supuestamente amigo de Villavicencio. Digo supuestamente porque lo que sigue es feo, es desagradable. Zurita hace un par de llamadas. Llama entre esos a un hacker con el que solían trabajar. ¿Te suena, Cristian? ¿Te doy el nombre? Llama a un hacker y le pide que haga un espejo. Un espejo significa que tú agarras el teléfono y le haces una copia. Y se va con esas copias, según informa la familia, a Nueva York, donde él creía que la intención era entregarlo al FBI. Efectivamente lo entrega al FBI, una copia. Efectivamente se queda con otra. La copia que está en nuestras manos, gracias a Cristian Zurita, no fue entregada por Cristian Zurita, no es la copia que él tenía. Esta copia va a ser procesada por el FBI, que va a extraer muchos de los mensajes y sobre todo a recuperar imágenes, que es algo que podemos decir y confirmar hoy tenemos en nuestro poder. 68 GB de fotos, videos, imágenes y documentos. Y el FBI envía en diciembre al Ecuador una copia de la copia entregada por Cristian Zurita, que debería ser investigado por esto. Y esa copia llega a manos de la Fiscalía en Ecuador, y bueno, cuando algo llega a manos de la Fiscalía en Ecuador, se convierte enseguida en una feria, ¿no? En la Fiscalía tienen la mala costumbre de ventilar, vender, regalar informaciones, y bueno, pasa lo que pasa, las cosas se filtran. La policía y la Fiscalía tienen estos documentos, está bajo un número de cadena de custodia, que han roto. Y empiezan a trabajar, pero no llegan a nada, porque esos 9.000 chats ni siquiera tenían ellos cómo visualizar las fotografías y los documentos. La señora fiscal del caso está muy enojada por la filtración, pero esto lo ha tenido desde diciembre usted. Y claro, tiene que estar aterrada, porque hay cosas allí que la van a obligar a actuar. ¿Actuar? ¿Contra quién? Así fue como una avalancha de información oculta entre las sombras podría cambiar toda nuestra percepción de la realidad política y judicial de los últimos 7 años. La tarde del 5 de noviembre, un video anónimo empezó a circular en redes sociales. En el mismo, un sujeto encapuchado, con gafas y una máscara, afirma tener cierta información acerca de los presuntos vínculos y nexos del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, mismos que se remontan a mucho antes de su trágico final. El primer movimiento vino desde Fiscalía, encabezada por Diana Salazar, para desmentir el rumor, revelando que el teléfono de Villavicencio nunca fue parte de pericias, pues había sido entregado al FBI estadounidense en diciembre de 2023, 4 meses después del fallecimiento del ex candidato. Sin embargo, en cuestión de horas, aproximadamente 9.000 chats, que incluyen 68 gigabytes, distribuidos entre documentos, fotos y videos, fueron filtrados a través de un enlace del sistema de almacenamiento en nube Google Drive. Dicha información estuvo disponible al público, pero poco después de 24 horas fue inhabilitada. Los datos empezaron a filtrarse rápidamente. Según una encuesta realizada por Monitor Digital, un 31% de internautas se enteró de la existencia de estos chats por Facebook, 25% por YouTube,
12% por TikTok y un 10% por X. Y en Instagram, cerca de un 5%. Ninguno de los ciudadanos encuestados en Guayaquil, Quito y Cuenca mencionó a los medios tradicionales en sus respuestas. ¿Por qué será? De momento, la percepción del 86% de los ciudadanos encuestados consideran que los chats son reales. Un 7% indica que no son reales y el porcentaje restante cree que algunos chats fueron manipulados. La revelación de los chats. A esta hora ya nadie dice que son falsos. A esta hora han pasado casi 24 horas y ya no dicen que no, porque los chats son reales. Yo quiero contarles algo, ¿no? O sea, yo incluso me di cuenta que son reales porque aparece un mensaje que yo le envié un día a Fernando Villavicencio, que le quería invitar a una entrevista cuando estaba en Sonorama, y nunca me contestó. O sea, el único mensaje que en mi vida le envié a Fernando Villavicencio fue ese. Le saludé, le dije, Fernando, ¿qué tal? Te saluda Fabricio Vela, cri, cri. Nunca me contestó. Hasta ese chat está ahí. Los nombres de actores políticos, periodistas, pseudo-periodistas, gente con micrófonos, de sujetos que manejaban cuentas digitales con miles de seguidores, empezaron a aparecer progresivamente, dándole forma a presuntas historias paralelas ejecutadas por Fernando Villavicencio desde las sombras. La Fiscalía General ha sacado un comunicado señalando que en redes sociales circulan los chats del celular de Fernando Villavicencio y que son falsos. ¿Por qué mejor no le cuenta al país, señora Diana Salazar, que usted dice que los tenía desde diciembre del 2023 y no los ha investigado? Como no se puede creer en la palabra de la institución, hemos investigado estas páginas de donde están más de 5.000 chats del celular de Fernando Villavicencio. Y hemos podido encontrar que nuevamente le involucran a usted, señora Diana Salazar, y a todo su círculo que la ha protegido durante todo este tiempo. Es así que hemos encontrado que usted ha filtrado información a Fernando Villavicencio sobre investigaciones previas que son reservadas. ¿Para qué? Para pasarlas a periodistas, para generar la noticia a su favor sobre los casos que se arman en la Fiscalía General del Estado. También se han encontrado que Fernando Villavicencio le pedía información a usted para presionar a asambleístas para que voten a favor de un juicio político u otro juicio político necesario que a ustedes les venía bien en el momento. Horas después de la publicación de este video, los fundadores de La Posta, Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, difundieron los archivos en cuestión. Vivanco reveló a través de X que accedieron a los chats de Fernando Villavicencio 30 días atrás. Fue así como en las siguientes 72 horas, las historias del ex candidato dejaban absortos a propios y extraños. Sin embargo, existía una pregunta más. ¿Quién filtró realmente los chats? Todo el mundo se rasga las vestiduras. Todo el mundo se rasga las vestiduras, ¿sí? Y el problema no era el problema era la ruta del teléfono. La ruta del teléfono es clarísimo. FBI, Fiscalía del Ecuador. En la Fiscalía existe un sistema de control de cadena de custodia. ¿Manejado por quién? Por la policía. O sea que se filtró de la policía. La policía, por supuesto. Ellos se entregaron. Ellos tienen que haber entregado. Entregado. ¿Y cuánto habrá costado? ¿Y eso cómo se puede determinar? O sea, se supone que deben ser así, pues como en este cuarto. La Fiscalía está más interesada en identificar quiénes son los responsables. Así que yo me veo obligado a poner una denuncia en la Fiscalía para que ellos expliquen y establezcan el camino de los responsables de esa cadena de custodia. ¿Cuándo la vas a poner? Fiscales, sean funcionarios, sean policías. ¿Cuándo la vas a poner? En las próximas horas todavía tengo que ver efectivamente cómo lo hago. Este acontecimiento equivale a la apertura de la caja de Pandora, secretos y revelaciones que a falta de una confirmación y verificación oficial se ensamblan a la medida en el plan desplegado por Fernando Villavicencio y sus acólitos. Erradicar al correísmo, cueste lo que cueste. Y aquí yo quiero señalar algo. Economistas inclusive, al comienzo del gobierno de Moreno decían, no importa, hay que neutralizar a Correa desde el punto de vista político, aunque nos cueste en la economía. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Nosotros hemos irradiado, nunca explicó qué, para que los otros cometan delitos, ¿no? Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización.
son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Okay. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Ya. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. Esta historia no podría entenderse sin las motivaciones de Fernando Villavicencio, enemigo confeso de Rafael Correa y por consecuencia de todo aquello ligado al expresidente ecuatoriano. El historial entre ambos alcanzó su punto clímax en 2014, cuando un tribunal condenó a Villavicencio a 18 meses de cárcel por injurias contra Correa, tras una denuncia de supuestos delitos de lesa humanidad en una incursión militar en un hospital durante el conocido 30S. Villavicencio no acató la orden de detención y se refugió en un pueblo indígena en la selva amazónica. Es decir, se mantuvo prófugo durante todo ese tiempo. Es posible, yo me confieso y digo, es posible, yo por qué firmé esa denuncia, si no es mi fuerte, si mi fuerte es el petróleo, mi fuerte son los recursos naturales. Pero en el fondo lo que el presidente quiere, lo que buscaban es cualquier instrumento para silenciarme. Creo que en la denuncia del 30S cometimos un pequeño desliz, que fue poner que el presidente salió de la Universidad Técnica Equinoccial, salió del regimiento Quito a la UTE. Pero, Tania, de 90 preguntas planteadas como motivo de investigación al fiscal, una no puede invalidar el resto. La una le dice, vea, Tania, si quiere yo estoy preparando una disculpa para el presidente. Posteriormente, en 2016, un juez pidió su encarcelamiento, esta vez por usar correos electrónicos hackeados en una investigación de presunta corrupción en Ecopetrol. Por dicha razón, Villavicencio se refugió en Lima, Perú, hasta 2017, cuando el relevo de Rafael Correa, Lenín Moreno, permitió el regreso de Fernando Villavicencio al país. Escapar y exiliarse acrecentaron el odio y resentimiento de Villavicencio hacia Correa y su partido, emociones que lo encaminarían hacia el escenario político. El objetivo era claro, convertirse en la bandera por excelencia del anticorreísmo. Villavicencio no era nuevo en la política. En 1995 hizo su debut con el movimiento Pachacuti. Luego fue líder sindical en Petroecuador. Después ejerció como periodista, pero solo como actor político. Logró ser reconocido a escala nacional. En 2020 fue electo asambleísta, encabezando la unidad de fiscalización. Su gestión de los próximos 3 años se puede resumir en 2 acciones. Primero, presentar informes que lo enfrentaron con el gobierno e incluso otros asambleístas. Y segundo, el rol que desempeñó para evitar la destitución parlamentaria del ese entonces mandatario Guillermo Lasso, previo a la activación de la denominada Cruzada. Y es justamente en este lapso de tiempo en el que ocurre esta historia. Los chats entre Villavicencio y la fiscal Diana Salazar se remontan a 2020. En los presuntos diálogos se incluyen menciones a casos de corrupción, como por ejemplo el caso Zingue, investigación sobre delito de peculado en la adjudicación del campo petrolero Zingue, que habría perjudicado al Estado durante el mandato de Rafael Correa. En ese entonces, Villavicencio todavía no era asambleísta. Sin embargo, en enero de 2021, él increpa a la fiscal Diana Salazar. ¿Qué va a pasar?, pregunta Villavicencio. La fiscal responde: 2-1. En ese momento, Diana Salazar le revelaba a Villavicencio el resultado de la sentencia del tribunal que falló 2-1 en el caso Zingue. ¿Cómo la fiscal Diana Salazar conocía el resultado del veredicto final si esa no es su competencia? ¿Acaso la justicia solo está al servicio de fines y propósitos políticos? Lo cierto es que el contacto entre ambos se prolongó durante meses. A su vez, la confianza crecía. Villavicencio, aún antes de ocupar un cargo público, se tomaba ciertas libertades. En una ocasión, en septiembre de 2020, él habría enviado de forma directa una denuncia contra otro fiscal. Salazar afirmaba que mandará a ese funcionario a un cantón alejado
Para marzo de 2021, una vez que obtuvo una curul en la Asamblea Nacional, Villavicencio solicitó un favor a la fiscal Salazar. Le pidió una mano en el marco de una denuncia planteada por Santiago Cuesta, consejero del expresidente Lenín Moreno, contra familiares de Fernando Villavicencio. Y aquello nos traslada hacia atrás, en concreto a 2019, cuando Cuesta denunció que Fernando Villavicencio fue financiado por Carlos Pareja Cordero. Adicionalmente, el propio Cuesta reveló cuentas bancarias y montos millonarios entre 12 y 14 millones de dólares entre los periodos 2011 a 2018, vinculados al entorno familiar de Villavicencio. Obviamente él no tiene plata, él dice que vive, que le llevan canastitas de comida a su casa a la gente que no quiere. Fue perseguido por Correa, sí. Sí, bueno, pero el hermano parece que vive mejor. Del 2011 al 2018 ha depositado $2.966.000 en efectivo. ¿Cómo se llama el hermano? Correcta. Villavicencio Valencia Eduardo Germán. Y en total tiene depósitos por $4.196.000. ¿En qué periodo? Del 2011 al 2018. ¿En qué cuenta? Sí, ya te voy a dar todas las cuentas, te voy a dar los documentos. ¿Qué negocios tiene el hermano para tener esos ingresos? Debe ser un negocio muy raro porque produce cero de pago de impuesto a la renta. La hermana tiene $500,000 en depósitos. ¿En qué periodo? En lo mismo, 2011, 2018. 7 años. La realidad nos revela que aquella denuncia presentada por Cuesta se desvaneció sin más. El caso, 16 de marzo del 2021. Buen día, Diana, quiero hacerle una consulta. ¿Sabe usted cuál puede ser el destino de este proceso y qué es lo recomendable? Ella le responde, ¿de qué es? Es la maldita denuncia de Santiago Cuesta en contra de mi familia. Ya mismo se cumplen 2 años. Ok, le responde ella. Ojalá pueda dar una mano, le responde Fernando. ¿Cómo? ¿Y qué pasó con este caso? ¿La fiscalía fue dura, durísima y acusó a todos? ¿O el caso se desvaneció y quedó en nada? El caso se desvaneció, señores. Ustedes tienen aquí a un asambleísta de la República pidiéndole a Diana Salazar. Ustedes tienen aquí a un asambleísta de la República pidiéndole a Diana Salazar que por favor le dé una mano con su caso. Y efectivamente alguna mano existió. La alianza entre Salazar y Villavicencio se consolidó cuando este último alcanzó la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Cuente conmigo al más alto nivel, expresaba Villavicencio en su aparente conversación con Diana Salazar, quien destacaba su ascenso en el legislativo como una buena noticia. Asimismo, el historial de sus conversaciones expondría una relación bastante estrecha, ambos ocupando cargos diferentes de altísima responsabilidad y que en teoría deberían funcionar de forma independiente. Por ahora, los chats filtrados sugieren que la fiscal conocía los fallos de los jueces antes de que fueran públicos. También presionaba a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaí, con allanamientos durante las elecciones. No obstante, para descubrir si ambos usaron su poder para beneficio propio, evaluar el contexto proporcionado en los chats del teléfono de Villavicencio podría ser clave en un futuro. Cristian Zurita no solo era un amigo de profesión para Fernando Villavicencio, sino un compañero incondicional. Al igual que con el resto de sus aliados, Zurita también siente una profunda aversión y desprecio contra Rafael Correa y el correísmo en general. Ambos han colaborado en el desarrollo de investigaciones asociadas a casos de corrupción, de modo que por sus manos pasaba información valiosa y sensible, algo que queda expuesto aparentemente en uno de los chats entre Villavicencio y Zurita. Esta vez, nuevamente vuelve a aparecer el nombre de Carlos Pareja Cordero. En el diálogo se habla de un supuesto involucramiento de este último en el caso Las Torres, caso que persigue un presunto delito de delincuencia organizada. Según la teoría de fiscalía, entre 2017 y 2020, en Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia funcionó una estructura criminal. Esta presunta organización se dedicó a la gestión y cobro de a contratistas del Estado. Recientemente, Pablo Celi, excontralor, fue condenado por el caso. En los supuestos chats, se menciona que Carlos Pareja Cordero habría comprado una mansión de $1.6 millones, además de un supuesto testaferro del ex vicepresidente Alberto Daje,
Sí, el mismo que huyó del país para evitar una orden de captura en su contra, emitida por la Corte Suprema de Justicia, como resultado de una investigación en su contra por malversación de fondos. Dajik escapó en octubre de 1995, escondido en una avioneta de fumigación de plantaciones bananeras, y se exilió en Costa Rica durante 16 años. En la actualidad se convirtió en un meme, literalmente, uno muy controvertido. Lo curioso de esto es que Cristian Zurita, quien estuvo consciente de todo esto, nunca mencionó nada al respecto. ¿Pero por qué? Pues tal parece que el propio Carlos Pareja Cordero habría hecho transferencias mensuales directamente a Fernando Villavicencio para pagar los salarios de los reporteros del medio digital Periodismo de Investigación, liderado por el propio Villavicencio y del que Cristian Zurita también era parte. Cristian, ¿publicaste esto? No publicaste. ¿Publicaste que encontraste una mansión de Carlos Pareja Cordero? No lo publicaste. ¿Sabes por qué? Flaco, porque te cumplían noviembre, octubre, diciembre, enero, febrero, marzo. Te has llenado meses hablando de vacunadores, extorsionadores, blindaje mediático. Te estabas describiendo, viejo. Mírate. ¿Quieres que te cuente un poquito más de lo que no publicabas? Porque es que lo lindo de esta historia no es sobre lo que publicas. Es sobre lo que no publicas, papá. Estas presuntas revelaciones probablemente podrían corroborar aquella teoría con la que se especula en redes, acerca de que Fernando Villavicencio publicaba y ocultaba información a conveniencia. Pues según los chats, entre los documentos e información que se ocultaron, figura la relación de actores como el fallecido Leandro el Patrón Norero y el Banco Guayaquil. Uno de los hallazgos más importantes al interior de los presuntos chats tienen que ver con los pagos que habría recibido el entonces asambleísta Villavicencio. Entre los principales nombres destaca el de María Verónica Jairal, alguien cercana a los hermanos William y Roberto Isaías, ex dueños del extinto Filan Banco, y que en su momento fueron sentenciados a 8 años de cárcel por peculado tras la quiebra de esa entidad financiera durante el feriado bancario. En 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, la Agencia de Garantía de Depósitos AGD procedió a la incautación de 195 empresas de los Isaías. En 2021 fueron declarados inocentes por la Corte Nacional de Justicia, y un año después los Isaías demandaron al Estado ecuatoriano por una cifra no menor a $2.000 millones. Y ese mismo año, un juez llamado Johnny Lituma resolvió la devolución de los bienes incautados a los hermanos. De vuelta a los presuntos chats entre María Verónica Jairala y Fernando Villavicencio. Estos sugieren que ella hacía pagos recurrentes al en ese entonces legislador. Nuevamente, estas transacciones van formando un patrón recurrente en las supuestas operaciones de Villavicencio durante su gestión en la Asamblea Nacional. Los chats también incluyen los nombres de algunos integrantes de la familia del ex legislador, como por ejemplo Alexa Villavicencio. Ella supuestamente habría cobrado pagos a nombre de su hermano Fernando. Dichas sumas fueron depositadas en las cuentas bancarias de terceras personas. En dicho esquema también aparece el nombre de César Gonzaga, la mano derecha de Villavicencio, quien, según detalló el medio digital La Posta, era el encargado de la logística de dinero. Gonzaga, actual candidato a la Asamblea Nacional por Sociedad Patriótica, actuaba como un intermediario clave, al supuestamente ser el encargado de recoger el dinero para Villavicencio. Preguntas de estos chats. ¿César Gonzaga eran sobornos a cambio de declarados? No, declarados no estaba, esto era plata en negro. ¿La metiste en la cuenta de quién? ¿Pagaban los gastos en efectivos? César, aquí hay mucho que responder. Y lo más probable es que no te toque responderlo ahora, porque la Fiscalía no quiere abrir investigación. Por otro lado, la información filtrada expone a otros nombres que figuran en el círculo político de Villavicencio. En la lista destacan la ex legisladora Ana Belén Cordero. Que empiece el show, que empiecen los Juegos del Hambre. Cordero, ex asambleísta del movimiento Creo, aparentemente trabajaba como intermediaria en temas políticos para Villavicencio. Incluso le pedía que no peleara con ciertos personajes. Ella también ayudaba a coordinar encuentros clave. En los chats se expone cómo la influencia y favores
ocurrían detrás del escenario político. Escribe Ana Belén Cordero diciendo: Hernán Luque me manda a decir, me encanta cómo te escribe Hernán Luque me manda a decir, Hernán Luque el pillo, el que quería... Ahora está prófugo, está en Argentina, requerido por la ley y no pasa nada. Me manda a decir que te ha llamado, que han quedado en conversar para reunirse, que le confirmes la hora. O sea, era secretaria de Luque, Ana Belén Cordero. Le lleva a la agenda, que... Esto es el 27 de julio de 2022. Faltan para entonces pocos meses para que Luque sea expuesto por la posta. Asimismo, la ex legisladora también habría filtrado a Villavicencio fotos de ministros de gobierno en reuniones privadas. Pero eso no es todo, pues los chats también indican una extraña particularidad, y es que Ana Belén Cordero supuestamente se prestó para buscar dinero y financiamiento para La Historia EC, un portal de información digital, entre comillas, independiente. Otro nombre que surgió fue el del ex consejero Aparicio Caicedo. De entre todos, Aparicio era otro de los funcionarios que tenían una estrecha relación con Villavicencio. Este último habría recurrido a Aparicio para solicitar favores personales. 3, ingeniero Fabián Brito. Para CNT, ingeniero Miguel Bolaños. 2, ingeniero Raúl Guerrero. 3, ingeniero Fernando Muñoz. De acuerdo, toda gente muy honorable seguramente. Solo un pequeño dato como contexto. El equipo de investigación de la posta quiso revisar quiénes eran estos y encontró que al menos 3 de ellos tenían relación y vínculo societario ¿con quién? Con la hermana de Villavicencio, con Alexa Villavicencio. Es que ya si vas a recomendar a alguien, le metes ahí la cuña de alguien cercano a Alexa, ¿no? Claro, y es que por eso le envía los contactos de Alexa Villavicencio, de Luis Calero, ¿no? Y aquí le ha enviado el contacto a Alexa Villavicencio antes de las recomendaciones para que ocupen cargos de poder. Impolutos, ¿no? Estos van por el mundo diciéndole a los demás quiénes son los corruptos. Estos van por ahí diciendo cómo debe funcionar el periodismo. A la luz de los chats, Villavicencio se comunicaba con Caicedo para asignar cargos en entidades públicas. Además de discutir sobre transferencias de dinero, las conversaciones revelarían cómo se manipulaban estas designaciones para beneficios personales y de grupo. Caicedo confirmó que recibió sugerencias de Fernando Villavicencio para ocupar cargos públicos y que intercedió por él ante el SRI, donde Villavicencio debía responder junto a su grupo familiar por al menos $12 millones en depósitos. Probablemente uno de los nombres más interesantes ocultos entre los chats es el del expresidente Guillermo Lasso. Algo muy curioso que destaca en sus diálogos es que el expresidente ejecutivo de Banco Guayaquil llama a Villavicencio Franco en lo que aparentemente fue su última conversación durante febrero de 2023. Eres un francotirador. Fernando Villavicencio le responde: ustedes permitieron que se arme un fraude en la consulta, no hicieron control electoral y ahora amenazas con el tema de Naín. Me parece un chiste. Para mí será la mejor oportunidad para explicar toda la relación de él con Jordán y con las aduanas. Desde el comienzo fui partidario de la muerte cruzada porque los correístas y el Partido Social Cristiano no le dejaran gobernar. Eres libre de actuar, el país sabe mi historia. Soy una persona digna y honesta. Esto tiene cola. Hay una visita que le hace Fernando Villavicencio Lasso. Tú vas a encontrar cómo Lasso supo de León de Troya, cómo la fiscal general del Estado supo de León de Troya. Villavicencio responde reclamando a Lasso, que lo está amenazando con el tema de Naim Masou, quien luego sería acusado de ser quien manejaría varias unidades de negocio del sector eléctrico para obtener réditos económicos indebidos para su socio y amigo, según la fiscalía Clemente Icaza Morla, entonces gerente de la empresa pública CNE. Actualmente Masou figura como personaje que conecta los casos Metástasis y Encuentro. Dicho intercambio entre Lasso y Villavicencio revela no solo tensión, sino posibles amenazas entre ambos funcionarios. Tan solo una muestra de las presiones y advertencias que pueden generarse en el ámbito político.
La publicación de estos chats han generado opiniones diversas respecto a si su publicación implica una violación a la intimidad. Pues si bien es cierto, sus aparentes conversaciones en calidad de asambleísta son de interés nacional, sus diálogos personales antes de ejercer en la función legislativa son privadas, por lo que abogados penalistas se refieren a una posible violación a los derechos de la intimidad. Asimismo, argumentan que esto podría incluso poner en riesgo a periodistas con los que Villavicencio tenía relación, mismos que habrían compartido información respecto a casos de corrupción. Sin embargo, ¿qué pasaría si ese no era el único tema? ¿Qué sucedería si tanto Villavicencio como el resto de su círculo de periodistas anticorreístas discutían sobre otros temas, como la presunta difusión de discursos de desinformación y manipulación a través de las redes sociales?